El castillo de Gibralfaro es una fortificación que servía como defensa. El antiguo recinto fenicio contenía un faro que da nombre al cerro Gibralfaro o Monte del Faro. Fue Abderramán III quien transformó en fortaleza las antiguas ruinas existentes desde antes de la llegada de los romanos. La fortaleza fue ampliada y convertida en castillo por el rey nazarita Yusuf I en el año 1340. El castillo fue objeto de un fuerte asedio por parte de los reyes católicos durante todo el verano de 1487. Tras el asedio, Fernando el Católico lo tomó como residencia, mientras que Isabel I de Castilla optó por vivir en la ciudad. Se construyó para albergar a las tropas y proteger la alcazaba en los asedios, debido al uso generalizado de la cima del cerro por la artillería. Actualmente el castillo es visitable y desde su torre del homenaje se pueden observar unas magníficas vistas de la ciudad malagueña. En días claros es posible incluso divisar algunos montes de la cordillera del Rif, ya en África, y el estrecho de Gibraltar. Bien de interés cultural con la categoría de monumento según la Ley 16 de 1985 del 25 de junio, fue declarado monumento histórico artístico el 3 de junio del año 1931. En el polvorín del castillo hay una exposición que repasa elementos de la vida cotidiana militar en el castillo a lo largo de la historia. Contiene, entre otros enseres, en exposición los uniformes militares típicos de los soldados de los regimientos de cada época con estadía en el castillo. Del siglo XVI, el alabardero. En el siglo XVII, el arcabucero. En el siglo XVIII, un soldado del Regimiento Fixo de Málaga. Del siglo XIX, un oficial de la Infantería Redín número 3. Y del siglo XX, un soldado del Regimiento Borbón 17. Figura en él los escudos y las banderas tanto de la ciudad como de la provincia de Málaga. La ciudad tiene en el castillo de Gibralfaro uno de sus enclaves más hermosos en el marco de su oferta cultural. La capital celebra en verano en el patio de armas del castillo recitales de jazz, música étnica y clásica en el marco de un popular festival. Como nota curiosa, conviene reseñar que algunas escenas del largometraje Scent of Mystery, dirigido por Mike Todd y protagonizado por Elizabeth Taylor, fueron rodadas en el castillo de Gibralfaro en el año 1959. La Sala María Cristina es un auditorio de música situado en el centro de la ciudad, gestionado por la Fundación Unicaja. Se sitúa en parte de lo que antiguamente fue el convento franciscano de San Luis el Real. El origen del antiguo Conservatorio de Música de Málaga fue un monasterio de la Orden franciscana, fundado por los Reyes Católicos en 1489.
construido a extramuros bajo la advocación de San Luis el Real, cuya superficie en el siglo XVIII se extendía por el oeste hasta el cauce del río Guadalmedina, por el este hasta la calle Ollerías, por el norte hasta las calles Don Rodrigo y Los Cris, plaza de San Francisco. Tras su desamortización, en 1836, tanto el inmueble como las huertas sufrieron una profunda transformación que conllevaría a la secularización, desmembramiento y parcelación de sus propiedades, conservándose solo algunos elementos del primitivo cenobio masculino, como una parte de la primera crujía, la capilla y la torre, que queda embutida en añadidos posteriores. La configuración actual del inmueble del antiguo conservatorio se corresponde con la etapa del antiguo liceo, una sociedad cultural fundada en 1843 por iniciativa del alcalde don Pedro Gómez Sancho, institución que llegó a tener una gran influencia en la vida política y cultural de la sociedad malagueña, el cual se ubicó en 1871 sobre los restos del antiguo edificio conventual. A principios del siglo XX, una vez extinguido el liceo, se trasladó a este inmueble el Conservatorio de Música, denominado por el apoyo de la reina María Cristina, Real Conservatorio de Música María Cristina. Tras la construcción en la plaza de El Ejido, en 1971, de una nueva sede para el Conservatorio de Música, el edificio fue ocupado por la comunidad religiosa de Hermanas Nazarenas. En 1975 fue adquirido por la Caja de Ahorros de Ronda, que lo rehabilitó mediante un proyecto del arquitecto Enrique Atencia, para su uso como sede cultural. Actualmente se denomina Sala María Cristina y es propiedad de la Fundación Obra Social Unicaja. El Mercado Central de Atarazanas es un mercado municipal. El edificio actual, obra del arquitecto Joaquín de Rucova, se construyó entre 1876 y 1879, en el solar donde estuvo un taller naval de origen nazarí, del que solo se conserva una puerta de mármol y de donde proviene su nombre, Atarazana. El antiguo edificio musulmán condicionó el diseño del nuevo mercado, de estilo neoárabe con elementos nazaríes y califales. Tras distintos usos como cuartel y hospital militar, estaba en estado casi de ruinas. En 1822 empiezan las peticiones para demoler parte del edificio, en concreto sus torreones, porque impedían el paso por la zona. El 31 de octubre de 1840, la Diputación Provincial falla a favor del Ayuntamiento el derribo de los torreones. En 1868, la Junta Revolucionaria decretó la demolición de los restos de las murallas para dar trabajo a las clases pobres y la construcción de un mercado, ya que la ciudad tenía varios lugares de venta, pero todos al aire libre, lo que era poco higiénico. Tras el proceso de amortización llevado a cabo, el ayuntamiento pasó a ser propietario del inmueble, decidiéndose el levantamiento del mercado central de la ciudad, que recibiría la denominación de Alfonso XII, también conocido por el mercado de las Atarazanas, tomando el nombre del edificio musulmán cuyo solar vino a ocupar. El mercado presenta una planta ligeramente trapezoidal, estructurada en 3 naves. Consiste en un esqueleto metálico realizado en una gran parte por el hierro proveniente de la vieja industria siderúrgica sevillana, concretamente de la Fundición de San Antonio, ubicada en calle San Vicente de Sevilla, y que fue también la que construyó el famoso puente de Isabel II de la capital hispalense, más conocido por el Puente de Triana, cerrado con piedra y mampostería. En su fachada principal, que antaño daba al mar, figura la portada de acceso nazarí recompuesta 25 metros hacia adelante de su ubicación original. En la parte posterior, esta portada se corresponde con otra metálica en forma de frontón triangular, a la que se abre un gran arco de medio punto con cristalera.
Como otros mercados de hierro del siglo XIX en España, el de Atarazana se inspiró en el mercado de Les Halles de París. Las albanegas se decoran con tondos representando unas peces y cornucopias y otras un rostro humano. El resto de la superficie aparece recubierta de ataurique finamente moldeado en hierro. Es un edificio ejemplo de eclecticismo arquitectónico. En el edificio original se abrían 7 arcos, de los cuales el más monumental, de herradura y apuntado, es el que se halla integrado en el nuevo mercado. Los escudos de este arco permiten situarlo en la época nazarí, durante el reinado de Mohamed V. A principios de 2008 y hasta abril de 2010 se desarrollaron obras de rehabilitación del mercado, que fueron adjudicadas por el Ministerio de Fomento a la empresa Sacir Vallehermoso. Las nuevas obras han servido para mejorar el equipamiento del recinto, renovar los puestos, sustituir los techos por un tejado traslúcido y de apariencia semejante a los originales, y también han incluido la puesta en valor de la puerta de Atarazanas y la cata de los restos arqueológicos aparecidos en el subsuelo. En las obras de restauración se han incluido los 108 paños de la vidriera realizada por los hermanos Atienza en 1973, que representan distintos monumentos de nuestra ciudad. El Palacio de los Condes de Buenavista fue declarado Monumento Nacional en 1939. Es un magnífico edificio de la arquitectura civil española del siglo XVI. Fue construido entre 1530 y 1540 por Diego de Cazalla. Desde el punto de vista arquitectónico consta de planta baja y de primera planta. Su fachada plateresca es muy maciza, con aparejo de sillares, donde se trabajan con sencillez pero de forma rotunda los elementos decorativos que enmarcan los huecos.
Estos son de grandes dimensiones y se sitúan asimétricamente. La puerta principal se diseña como un todo con el balcón superior. El interior se organiza en torno a un patio de doble galería. A través de la escalera, al fondo a la derecha, se accede a la planta primera que repite el esquema de la planta baja. Esta era su configuración original, hasta que las obras del Museo Picasso de Málaga la modificaron. Este palacio es el edificio más importante como ejemplo de la arquitectura señorial realizada tras la conquista de Málaga por los Reyes Católicos. Su arquitectura es básicamente renacentista, con fachada plateresca y soluciones mudéjares. La torre tiene estrecha relación con algunas de casas granadinas en el guardapolvo y las arcas bajo alfiz de su parte superior, aunque el aparejo de sillares y sus grandes dimensiones parecen alejarla del modelo. Fue la casa de los condes que le da su nombre. Su estratégica ubicación, la calle San Agustín, junto a la catedral y en plena judería del centro histórico de la ciudad malagueña, ofrece un fácil acceso a los amantes del arte.
El palacio se convirtió en Museo de Bellas Artes a raíz del Real Decreto de 1913 que reorganizaba este tipo de museos. Entre sus fondos destaca la colección de pintura del siglo XIX en España, estando representados nombres tan ilustres como Joaquín Sorolla, Enrique Simonet, Bernardo Ferrándiz, Carlos Tejés, Federico Madrazo, Antonio María Esquivel, Ramón Casas y Vicente López Portaña. Alquilado durante años por su propietario al Estado, fue elegido para ser sede del Museo Picasso de la capital malagueña. En 2009 se aprobó la cesión del edificio a la fundación resultante de la fusión de la Fundación Picasso, creada por la Junta de Andalucía, y la Fundación Paul Christine y Berna Ruiz Picasso.